Hola, ¿cómo están? Les habla el profe Manuel. Ahora vamos a continuar con la materia de, como pueden ver, la biblioteca en el contexto sociocultural. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer entonces es repasar. Habíamos visto sobre todo lo vinculado a el concepto de biblioteca y por qué veíamos esto, porque nos interesaba, bueno, la incorporación de la preeminencia del usuario en relación a la hora de pensar a la biblioteca, ¿no? Em, Ahora vamos a pasar rápidamente por dos eh, cuestiones que además nos van a ayudar para em, responder lo que serían las preguntas 2 y preguntas 3 del primer trabajo práctico, que tiene que ver con las funciones de la biblioteca y, la per- y las perspectivas a futuro. ¿Sí? Entonces, em, recuerden, el texto es el primer texto de la cartilla. La vez pasada muchos no habían podido acceder todavía al texto como tarea. Damos la tarea ahora al principio, ¿sí? Leer el texto, el primer texto de la cartilla. Y en clase vamos a dedicarnos ya a finalizar con este primer texto y así vamos a seguir continuando. Entonces, vamos a lo que serían las funciones, ¿sí? ¿Qué son las funciones? Por funciones entendemos entonces aquellas tareas, roles y disposiciones que debe cumplir la biblioteca en tanto biblioteca, ¿sí? Ahora, estas funciones siempre están acordes a los tipos de bibliotecas, ¿sí? Entonces, eh, no podemos pensar las funciones si no pensamos en los tipos de bibliotecas. Para eso van a tener que leer el texto, ¿sí? Porque ahora solamente nos vamos a abocar a lo que serían las funciones y en el texto vamos a hacer el ejercicio de pensarlas en relación a los tipos de bibliotecas. Bien, entonces, en cuanto a las funciones que cumple la biblioteca, vamos por la primera y aquí la vamos a marcar de otro color, ¿sí? La primera, entonces, sí tiene que ver con quizás la más eh, validada históricamente, que es proporcionar documentos. ¿Sí? Es decir, la biblioteca tiene que ser un espacio que debe proporcionar documentos. Documentos en el sentido amplio del término, ¿no? Es decir, eh, todo lo que entendemos por una fuente documental en este caso. Entonces la biblioteca tiene esta primer función. Ahora, una de las segundas funciones que tiene la biblioteca es la de ser servicio de información. Y ahí está, llegamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ser servicio de información? Ser servicio de información se puede entender de dos maneras. ¿Sí? Primero, en la biblioteca se deben filtrar, canalizar y organizar todas las formas de información, y esto es un poco lo que hacen cuando hacen catalogación, cuando hacen organización, etcétera. ¿Sí? Entonces, organizar la información.
Entonces organizamos la información, la sistematizamos ¿para qué? Como habíamos dicho en nuestro concepto, para brindarla a un usuario. Pero recientemente se ha pensado también a la biblioteca no solamente como un espacio de organización y sistematización de la información, sino también como productora de información. Esto quiere decir que la biblioteca no solamente debe recibir la información y organizarla para brindarla al usuario, sino que puede además generar su propia información, ¿sí? Desde ya, que cómo se genera la información, bueno, eso es de acuerdo a siempre pautas metodológicas, cognitivas y demás que son consensuadas, ¿no? Pero es interesante ver cómo la función de la biblioteca entonces ya no la limitamos solamente a la organización, sino además a la producción de información. Ahora, la biblioteca debe en tercer lugar, sí, eh, tercer lugar, contribuir a la formación de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que la biblioteca debe contribuir a la formación de los usuarios. Vamos a anotar la palabra contribuir. ¿Sí? Espacio no es, la biblioteca no es un espacio exclusivo de formación, sino que contribuye a esta. Es decir, contribuye a la formación de los usuarios. ¿Qué es la formación entonces? La formación es un proceso que dura toda la vida, que es un proceso constante, que se hace por medio de espacios más institucionalizados, como ser el sistema educativo, menos institucionalizado, como ser eh, las interacciones dentro de una comunidad, etcétera, ¿sí? Pero esa formación que es permanente, que es continua, que siempre está presente, debe de alguna manera, eh, y que es formación de los usuarios, poder ser ampliada por medio de la biblioteca y los servicios de información que eh, ella presenta. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la biblioteca debe contribuir a la formación de los usuarios. Ahora, es interesante ver cómo en esto hablamos de los usuarios, ¿sí? Ya no hablamos de un prototipo de usuario abstracto, es decir, sino que ahora tenemos en cuenta de que hay una pluralidad de usuarios, ¿sí? Y desde ya que en tanto pluralidad, es decir, hay también diversidad. Entonces, a nuestras bibliotecas van a llegar una diversidad de usuarios, diversidad en diferentes ámbitos, ¿no? Diversidad en cuanto a lo económico, diversidad eh, en cuanto a eh, la orientación sexual, em, y así podemos ir señalando diferentes tipos de diversidades. Las que a nosotros nos interesa es la sociocultural, ¿sí? Ahora, entonces tenemos los usuarios, tenemos una pluralidad de usuarios y en tanto pluralidad les reconocemos una diversidad.
¿Esto qué hace? Que las necesidades formativas desde ya sean diferentes. Entonces, la contribución nunca es la misma, ¿sí? Nunca es la misma. En tercer lugar, entonces decimos que la biblioteca debe contribuir a la formación de los usuarios. Cuarto lugar. Cuarto lugar, la biblioteca debe ser foco de cultura. ¿Sí? Entonces, ¿con qué tiene que ver esto de ser foco de cultura? Esto tiene que ver con considerar a la biblioteca como un espacio cultural. Ahora, eh, aquí justamente entramos en problemas, porque nos preguntamos entonces, ¿qué es la cultura? ¿Sí? Como algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es la cultura? Hay una sola cultura, hay múltiples culturas. Entonces, ser foco de cultura, si yo parto de la idea de que hay una sola cultura, quizás ahí podría pensar en términos de ser foco de cultura. ¿Por qué? Porque parto de que solamente hay una y esa es la legítima y esa es la válida. Pero si pienso que hay muchas expresiones y formas de lo cultural, ¿sí? ¿Con cuál me decido para ser foco? ¿Sí? Entonces, esto también sitúa en problemáticas a la biblioteca. De ahí también que eh, eh, van eh, surgiendo diferentes tipos de bibliotecas. El foco de una biblioteca popular no es el de una biblioteca barrial, el de una biblioteca de la escuela no es el de una biblioteca que está en un movimiento social, ¿sí? Entonces, pero en todos los casos siempre la idea es que la biblioteca debe proporcionar los elementos eh, culturales necesarios. No en tan solamente información, sino puede ser un espacio cultural en otro sentido también, ¿sí? Em, en quinto lugar decimos que la biblioteca debe asesorar, ¿sí? Asesorar eh, acerca de la información. ¿Sí? Como saben, en nuestro contexto actual, la información eh, ha crecido un montón. Los medios masivos de comunicación han amplificado de alguna manera, los medios tecnológicos también, el acceso a la información. Y en esto se produce lo que muchos autores llaman, de alguna manera, ya no el problema de acceso a la información, sino el problema de acceder estratégicamente a la información, ¿no? Porque ya de repente es tanta la información que tengo que no toda me es útil en esta circunstancia, en este momento específico y para lo que me interesa. ¿Sí? En ese sentido se habla de em, búsqueda estratégica de la información, eh, como ya no pensada solamente en el acceso, sino además a qué información accedo. ¿Sí? En ese sentido, la biblioteca debe asesorar. ¿Qué es asesorar? Acompañar. ¿Acompañar a quién? Desde ya a los usuarios.
¿sí? Entonces decimos que la biblioteca debe asesorar. Y por último, ¿sí? La biblioteca debe eh, ser un espacio o cumplir la función de ser un espacio de trabajo, estudio y convivencia. Nuevamente aquí eh, entramos eh, en la importancia de la definición. ¿Vieron cómo no podemos dejar al usuario de lado en nuestra definición de biblioteca, a los usuarios? Porque este lugar que es de trabajo, que es de estudio y que es de convivencia, requiere de estrategias tanto comunicativas, tanto pedagógicas, etcétera, para garantizar, ¿no?, que la biblioteca sea en sí un espacio de trabajo, de estudio y de convivencia. Entonces, em, esas serían nuestras em, 6 funciones para la biblioteca. Vamos a repasarlas solamente leyéndolas, ¿sí? Entonces, recordemos que las funciones de la biblioteca dependen también de los tipos de biblioteca. Tipo de biblioteca lo van a leer ustedes en el texto. ¿Sí? Entonces, primero, proporcionar documentos. Segundo, ser servicio de información. Tercero, contribuir a la formación de los usuarios. Cuarto, ser foco de cultura. 5, asesorar acerca de la información. 6, ser un espacio de trabajo, estudio y convivencia. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, entonces podemos pasar a ver eh, cuáles son las perspectivas a futuro en la biblioteca, ¿sí? Perspectivas a futuro. Sí, y aquí vamos a... El texto no es de este autor, pero sigue a este autor, que es, de alguna manera, José Antonio Magán. Bueno, sí, ¿por qué lo cito al autor? Porque son las perspectivas a futuros que él considera, ¿no? Eh, Desde ya que podemos acordar en algunas, podemos decidir en algunas, pero lo importante es siempre justificar esto. Em, bueno, en cuanto a lo que serían las perspectivas a futuro, em, una de las primeras que señala eh, el texto tiene que ver con ofrecer servicios de información, ¿sí? Eh, pero, em, entonces decimos ofrecer servicios de información, pero sin que el usuario acuda. ¿Sí? Esto tiene que ver con eh, justamente el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Cómo se van creando bibliotecas digitales eh, que en algún punto ponen como desafío a los bibliotecarios el brindar el servicio de información sin que se acceda de manera física al espacio de la biblioteca. ¿Sí? Em, otra de
las funciones tiene que ver con ofrecer materiales, ofrecer materiales, ya sea documentos, libros, revistas, etcétera, en propiedad paulatina. Esto puede generar de alguna manera inconvenientes, ¿no? Porque acá entra que es ofrecer materiales en propiedad paulatina, es de alguna manera no solo brindar el servicio de información, sino ofrecerlo en términos de hacer propietario al usuario, ya no de préstamo, sino de propiedad. Tiene que ver con muchos desafíos que se plantean sobre todo en términos de lo que es la propiedad intelectual. Sí, entonces, en qué medida puedo eh, ofrecer materiales en términos no de préstamo, sino de propiedad paulatina, sin que esto atente contra la propiedad intelectual? Desde ya que es una nueva perspectiva a futuro, no es algo que se esté haciendo, pero que el autor invita a pensar, ¿no? Bien, otra de los elementos que es eh, importante tiene que ver con lo que sería eh, valorar menos la posesión de fondos, documentales y más, es decir, valorar más la accesibilidad a colecciones externas. Decimos entonces valorar menos la posesión de fondos documentales y más la accesibilidad a colecciones externas. ¿Qué quiere decir esto? En consonancia con lo anterior, que ya no sea la biblioteca específicamente, o que de alguna manera lo que se valore más en la biblioteca no sea la monopolización de todos los que serían los fondos documentales, sino que sea puesto como valor la accesibilidad a a las colecciones externas. Es decir, que sean los usuarios que tengan el mayor acceso a las colecciones. ¿Sí? Entonces, estas serían las nuevas perspectivas a futuro, recalco, planteadas por José Antonio Magán Walsh. ¿Sí? Eh, que tienen que ver entonces, primero, ofrecer servicio de información sin que el usuario acuda a las bibliotecas, ofrecer materiales en propiedad paulatina, valorar menos la posesión de fondos documentales y más la accesibilidad a colecciones externas. Ahora, eh, para que todo esto sea posible, eh, el autor señala algunas condiciones previas que se tienen que dar. ¿Sí? Algunas condiciones previas.
decir, algunos requerimientos de base. Y entre ellos señala justamente una que me parece interesante, que tiene que ver con la modificación del rol bibliotecario. Señala tres más. Esas las van a tener que identificar ustedes en el texto porque las vamos a tener que responder, pero me interesa prestarle atención a lo que sería la modificación del rol bibliotecario, ¿sí? Es decir, pensar nuevas formas y funciones del ser y hacer bibliotecario que se alejen un poco de esa mirada tradicional y que no solamente se ajusten en términos de la normativa, porque sabemos que la normativa ha cambiado un montón, sino justamente que sea un bibliotecario que pueda adaptarse a los diferentes contextos y situaciones, ¿sí? Esta condición o esta capacidad de adaptabilidad eh, del bibliotecario a los diferentes contextos es clave para pensar la biblioteca en los contextos socioculturales, ¿sí? Bueno, entonces, como tarea ya saben, em, leer el primer texto de la cartilla eh, y averiguar, em, más allá de la lectura, los tipos de biblioteca para que luego podamos estas funciones ponerlas en correspondencia y cuáles son las demás condiciones previas que pide el autor, además de la modificación del rol o papel bibliotecario. Eso sería todo. Nos estamos viendo el sábado.